¿Qué tal, queridos amigos de Relatos y Misterios de nuestras vidas? Hoy presentamos El canto de la sirena, relato recopilado de un pueblo peruano. Esta historia aconteció en la selva peruana, manifestada por algunas personas que viven aún en esta zona de Perú. Los nombres reales de las personas serán cambiadas para no dañar ninguna sensibilidad. En una zona de la selva peruana, en donde la gente manifiesta su alegría con sus danzas pintorescas y una gran gastronomía realmente rica, ocurrió un hecho sin precedentes. En un caserío alejado del centro de la ciudad, vivía una familia humilde, una madre muy cariñosa y su hijo Julio específicamente. Julio trabajaba en una zona un poco alejada de la civilización, por lo que se internaba en lo profundo de esta selva para estar en un campamento que tenían instalado para faenas de tala de árboles. De esta manera, este joven de 16 años ayudaba con el sustento de su hogar. Un día, estando Julio realizando sus labores en el campamento, uno de los encargados se dirigió a él y le dijo: Julio, aquí los hombres están cansados y calurosos. Ya sabes, este trabajo es duro. Por favor, trae agua del río. Ya, señor, enseguida voy, expresó Julio, y se encaminó por esas trochas y caminos llenos de vegetación, mosquitos y diversos insectos, con un muy intenso calor que solo se suele sentir en la selva. Estando cerca de la ribera del río, escuchó una voz muy suave y dulce, una voz que jamás había escuchado. Lo llamaba por su nombre y él se preguntaba cómo aquella voz lo sabía, si él nunca lo había escuchado. Un poco renuente, se acercó más a la orilla y vio como una joven que se bañaba en el río y cuyos cabellos casi plateados brillaban a la luz de la luna, lo llamaba. Era muy hermosa, pensó. Luego se percató que tenía parte de su cuerpo, de la cintura para abajo, la forma de un pez. Era una sirena, se dijo, pero extrañamente no se asustó ni deseaba irse. Estaba como hipnotizado, en suspenso. La vio por unos segundos y luego la sirena le dijo: Me llamo Melina. Ven, sumérgete. Te enseño dónde vivo. Te va a gustar mucho. En eso, ya sumergido Julio, se maravilló al ver lo que veía a lo lejos de las profundidades de ese río. Podía ver muy claramente una ciudad entera, conformada por enormes castillos de estilo medieval, muy hermoso. Y por lo que para acceder a este lugar había que pasar por un portón enorme de madera. Todo aquello era increíble. Entonces Melina le repuso: Julio, mira, ¿te gusta? Sabes, si entras por ese portón, ya no podrás regresar, pero te aseguro que aquí nunca te faltará nada. Hay mucho oro y riquezas aquí. Además, tampoco nunca serás viejo, ni morirás, ni sentirás dolor. Tendrás una vida eterna. Solo tienes que entrar conmigo. Ven, Julio, ven, ven conmigo. No te arrepentirás. Ven. Julio pensó en su madre y retrocedió diciendo: Melina, no podré, no puedo, no pertenezco aquí. Melina volvió a insistir: Ven, Julio, no te arrepentirás nunca. Sabes, no puedo acercarme a ti ni puedo tocarte. Veo que tú estás protegido por un ser superior. Quizás esto se deba a que su madre era muy cercana a Dios
y rezaba siempre por su hijo, porque según otros pobladores, en ese mismo lugar había desaparecido un joven que quizá no tendría dicha protección de la que hablaba la sirena. Luego Julio, un poco sorprendido por sus palabras, le dijo: «Lo siento, no me quedaré, yo no pertenezco aquí». A lo que Melina quedó muy enojada. En ese momento, Julio apareció en la orilla del río. No podía hablar, solo emitía sonidos guturales, como pidiendo ayuda y arrastrándose por el charco. Así lo encontraron sus compañeros de trabajo, que habían pasado muchas horas buscándolo, a lo que luego Julio manifestaría que solo había estado con la sirena unos minutos. A continuación, lo llevaron con su madre, que repuso: «Hijo, hijo, ¿qué te pasó? ¿Qué te han hecho?». Sus compañeros le contaron lo acontecido. «No puede ser, es increíble. Eso lo escuché de otras personas, que en esa zona veían sirenas o que habían desaparecido algunos muchachos, pero que nunca habían regresado. Mi hijo no habla, no ve, no puede caminar. Esto es una pesadilla. Julio, hijo, respóndeme», manifestó la madre. Julio se había quedado ciego, no caminaba, solo se arrastraba como si fuera un pez. No hablaba, solo emitía sonidos guturales y de vez en cuando cantaba como el canto de una sirena, y ciertas tardes lo escuchaban cantar. Ya luego de algunas semanas, y al ver que su hijo no podía dormir en la cama, ya que éste se bajaba arrastrándose, buscando agua de alguna manera, con esto su madre acondicionó una gran tina llena de agua para que su hijo Julio esté allí más cómodo. Viendo todo esto, llamó a su grupo de rezo y oraban diariamente por él durante semanas, hasta que poco a poco fue mejorando, un poquito, pero no del todo. Aún no hablaba y no veía, caminaba ya, pero aún se le escuchaba cantar ese canto de sirena. Un día, luego de algunas semanas, tocaron la puerta de su casa, a lo que la madre dijo: «¿Quién?», antes de abrir, y escuchó una voz increíblemente suave y melodiosa que le dijo: «Soy amiga de Julio y vengo a buscarlo». La madre abrió la puerta y vio una joven de unos 15 años, muy hermosa. Su pelo era casi plateado y al verla le habló suavemente: «Vengo por su hijo, Julio, tengo que llevármelo». La madre, al ver que por esa zona donde vivía nunca conocía a una chica así, cayó en cuenta que era la sirena, que quería llevárselo a su hijo, y dijo: «Tú eres la sirena». Llamó a los vecinos. «Ayúdeme, ayúdeme», dijo. La chica no se movió ni se asustó, pero al ver a tanta gente que venía por el llamado de la madre, ésta corrió por los matorrales. Los pobladores que la siguieron se sorprendieron al ver que había desaparecido con destino al río. En ese momento la madre entró desesperada para ver a su hijo, que sorprendentemente había recuperado la vista y la voz. Madre e hijo se abrazaron y desde ese momento quedaron más unidos. La gente de ese poblado aún manifiesta y reafirma esta historia.